Los invito a que, buscando y abriendo el Evangelio de Juan, nos vayáramos directo al capítulo 2. En este capítulo vamos hoy a leer un pasaje que cuántas veces no nos lo han comentado, lo hemos leído, lo hemos estudiado, o otras personas han hecho estudios y nos lo han mostrado a nosotros. Y es el milagro del vino en las bodas de Caná. Bien, en Caná de Galilea, allí el Señor Jesús estaba con su madre en ese evento tan importante, recordando que para el Señor el matrimonio que nació de su corazón es algo muy importante. Pero sobre todas las cosas, por encima del evento en sí, la gloria del Señor, la gloria y la majestad de Jesús, que estaba por iniciar su ministerio, estaba aún empezando a darse a conocer, era fundamental que la gente conociera que estaba el Salvador del mundo, estaba entre ellos. Pero hoy, más que nada, también vamos a aprender de María cosas que si yo pongo en práctica en mi vida, voy a tener respuesta. Porque este es un pasaje donde nos habla de la respuesta de Jesús ante una necesidad. Y cómo tener esa respuesta de Jesús en cuanto a mi necesidad, a mi faltante, en cuanto a mis urgencias, mis apremios. Bueno, vamos a empezar a leer, para ponernos en contexto, aunque esto es conocido, pero es el versículo 1 de Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Importante. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vamos a ver los 3 primeros versículos. Jesús ante sus discípulos, ante la comunidad y con su madre, estaba allí, teniendo ese tiempo donde él sobre todo necesitaba, y de eso lo tenía muy claro, era vivir entre la gente para mostrar la gloria del Padre. Él no vivía entre la gente para ocultar, porque él no era luz que se escondía detrás de un mueble o debajo de una mesa. No, él estaba en todo momento dispuesto a mostrar la gloria del Padre y también que era el Hijo de Dios y que era el Salvador. Obviamente, Dios permite que haya inconvenientes, escasez, que haya urgencias para glorificarse. Y aquí, ¿cuál era la urgencia en la boda? Que se había acabado el vino, que era con que estaban departiendo los invitados. Y ante esa situación, María, que ya había recibido el anuncio de quién era Jesús desde antes de su nacimiento, porque de hecho su nacimiento fue anunciado por un ángel que le dijo exactamente cuál era el propósito de ese embarazo virginal y milagroso, ella tomó la decisión acertada. Cuando yo conozco a Jesús, yo le expreso inmediatamente mi necesidad. Primero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entrar en angustia, criticar la boda, porque se acabó el vino, pero es que aquí la gente se la pasa tomando y comiendo y por eso es que las cosas se gastan, o yo mejor me voy. Hay muchas actitudes que yo tomo ante la escasez, la crítica, la separación, la disensión, el disgusto, o ¿sabes qué? Vamos a hacer una colecta, vamos a ver qué hacemos cuando tenemos a Dios. Y esas son las actitudes que a veces nosotros tenemos ante nuestras escaseces actuales, ¿no? O sea, caemos en críticas, peleamos con la familia, porque es que ustedes se comen todo, porque es que aquí nada dura, pero es que ustedes piensan que yo tengo un árbol de dinero. Bueno, vamos a hacer la vaca, vamos a hacer la colecta. Esas son nuestras actitudes, cuando la primera es dirigirme a Jesús. Pero ¿con qué actitud me dirijo a Jesús? Jesús le dijo, y ahí vemos la respuesta, es que cuando yo le hablo a Jesús, yo debo saber que hay una respuesta. Ahora, le dijo enseguida, en un santiamén, no. Jesús le dijo, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando yo le imploro al Señor su favor, no tengo que esperar que Él me responda inmediatamente. Y por eso a veces yo entro en crisis, porque digo, pero si yo le dije al Señor y no pasó nada, el Señor con toda su autoridad me puede decir, espera un tiempo, aguarda. María lo escuchó, ¿entró en crisis? No. Su madre, habiendo escuchado esta respuesta de Jesús, no le dijo tampoco como a veces nosotros nos carnalizamos. Ella logra poder decir, pero es que el problema es que yo no te lo estoy solicitando, yo te lo estoy diciendo porque yo soy tu mamá.
Claro, nosotros no le decimos al Señor, yo soy tu mamá. Entonces le decimos, es que yo soy un hijo de Dios, yo soy un ungido, yo soy un príncipe. Y por eso yo estoy aquí declarando, decretando que tú vas a ser conmigo. María no hubiera sido una buena seguidora del evangelio de la confesión positiva o de la iglesia repleta de decretos, ni del evangelio de la prosperidad. Ella no hubiera sido, en esta actualidad, no hubiera honrado ese estilo de iglesia. Y si ella no lo hacía, ¿por qué lo debemos hacer nosotros? Somos sumisos a la autoridad del Señor y sobre todo dentro de eso, el tiempo de Dios. Así que su madre respondió con sabiduría, versículo 5. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. O sea, haced lo que haga él, lo que él diga. ¿En cuánto? Bueno, si ellos le hubieran preguntado, ¿pero cuándo nos va a decir? Bueno, él ya me ha dicho que aún no ha venido su hora. Ellos no le preguntaron eso. Pero si le hubieran preguntado, probablemente, ¿por qué no? Lo lógico es que él hubiera dicho, bueno, cuando venga la hora, porque él me acaba de decir que aún no ha venido la hora, no ha llegado el tiempo. No fue necesario porque nadie le hizo esa pregunta. Más bien, Jesús entonces responde en su momento. Pasaron 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 30 minutos, puede ser. Puede ser que ellos están en suspenso. Bueno, vamos a esperar qué dice Jesús. Ahí no dice específicamente que de inmediato, sino dice que sí respondió. Y estaban allí, versículo 6, estaban allí 6 tinajas de piedras para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron de hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vemos allí que el Señor había servido la mejor parte porque siempre lo que Dios da va a ser mejor que lo que el hombre puede proporcionar. Al tercer día de esta boda de Caná ocurre la escasez. Después de un proceso de espera como nosotros al cuarto, al quinto, al séptimo, al 10º día, al día 45 de la cuarentena, puede venir la escasez. 0 reproches, 0 fórmulas humanas, 0 colectas desesperadas. Todo eso es a menos que el Señor me diga, bueno, colecten dinero, como cuando hace unos días atrás estudiamos el caso de estas damas que ellas ante la escasez que estaban viviendo, recuerden que el Señor le dijo a Moisés, bueno, pero si esto tiene una solución muy sencilla. Ustedes, entre ustedes mismos, repartan las tierras, ustedes tienen el recurso. Muchas veces el Señor me va a decir, ustedes mismos tienen el recurso. El Señor no es repetitivo. El Señor obviamente siempre puede buscar la manera de a nosotros proveernos, de a nosotros respaldarnos, a nosotros cubrir nuestras necesidades, de nosotros cubrir nuestras necesidades. Bien, acá no, acá él buscó un método humano, un método sobrenatural en su mente, y ahí también tenemos que estar claros en algo que es necesario para nosotros, abrir nuestra mente. Nosotros a veces también le decimos al Señor cómo debe hacer los milagros, y en eso también pecamos. Bien, les decía que Jesús pudo haber indicado, bueno, ustedes mismos tienen los recursos, ustedes tienen la forma. No, él aquí dijo, buscó y señaló qué debían hacer. De unas tinajas enormes que eran usadas para el rito de purificación, que no eran para vino, ojo, sino eran para el rito de purificación tendría que ver con el lavado de manos adecuado, el lavado de pies incluso, para la purificación exterior, entonces, y la sanidad en sus alimentos y demás. Aquí vemos que él toma esas tinajas soberanamente, porque el Señor puede usar una cosa y después darle el sentido que él quiere para sus propósitos, él, no nosotros, y entonces ahí multiplicó, o más bien convirtió el agua en vino. Aquí no quiero caer en alegorías, porque yo sé que eso nos tienta y decir, bueno, debe ser que la purificación exterior, ahora Jesús dice la purificación interior. Eso
podría ser, pero para no caer como doctrina, porque a veces usamos como doctrina estas alegorías y decimos, bueno, el Señor quiere decir que con esto va a ser una purificación, puede ser un simbolismo interesante. Pero volviendo al caso, aquí lo que sí es un hecho claro y evidente es que él toma el recurso que él consideró indispensable para hacer el milagro. Dios puede usar la roca para que de ahí mane agua, la hierba o un árbol para que cambie la naturaleza del agua amarga. Dios puede hacer lo que quiera, porque Él es Dios. Y Jesús, por supuesto que sí. Por eso Jesús, con su palabra, sanó a algunos ciegos, a otros fue con lodo mezclado con saliva. Él tiene la soberanía. ¿Eso qué nos indica? ¿Y por qué se lo digo? Porque a veces también ese es el problema cuando oramos. Nosotros le decimos al Señor cómo hacer el milagro. María no le dijo, mira, yo necesito, por favor, se acabó el vino, así que cada copa mágicamente se convierta en vino. O yo necesito que venga una carreta con vino y diga, voy a donarlo. Yo necesito, hijo mío, pero Señor de señores, que tú hagas que haya una lluvia de vino y la gente comience a ver maravillada y se recojan todos los recipientes. A veces nosotros hacemos así con el Señor. Le decimos cómo hacer los milagros. Más bien confiamos en su sabiduría, sí presentarle nuestra situación. Por eso a veces nuestras oraciones son agotadoras y no entendemos la respuesta. ¿Por qué no entendemos la respuesta? Porque como ya yo le dije al Señor cómo hacer el milagro, Él lo puede estar haciendo de otra manera, pero como ya en mi mente yo dije, no, el milagro es de esta forma, entonces ya yo no lo entiendo. Más bien mente abierta. Señor, yo te pido esto, ¿de dónde vendrá mi socorro? De los cielos. De los cielos vendrá mi socorro. Con eso a mí me basta. No le presentemos fórmulas. Entonces a veces decimos, Señor, yo quiero que a mi familia, a alguien que como que le dé una enfermedad o que caiga en aflicción o que tenga miedo para que se convierta. Y puede ser que el Señor la esté convirtiendo de otra manera y yo no la aprecio. Y hasta me desespero. Señor, ¿por qué no has enfermado a esta persona? ¿Por qué? O para que se convierta, consiga un trabajo. Y como el Señor no consigue un trabajo, entonces yo quedo en crisis y no veo la obra de Dios porque estoy mirando mi fórmula. Estoy diciendo a Él cómo hacer las cosas. María, y esto, primero que todo, la primera lección es, buscó al Señor para decir que había un problema. Y segunda lección, no dijo tiene que ser de inmediato. Soportó, más bien, no soportó, entendió con sabiduría que el Señor puede decir, pues todavía no es. Fortaleció en esa esperanza a los demás cuando le dijo, ustedes solamente esperen, como yo tengo que hacer con mi familia. Bueno, yo le dije al Señor que nos provea. Él sabe cuándo, pero mientras tanto, hagan lo que Él diga, cuando Él lo diga. Y dentro de esto, ¿cómo va a ser, mamá? ¿Cómo va a ser que viene el milagro? ¿Será que viene un carro al supermercado? ¿Será que viene un millonario y nos llena la despensa? Yo no lo sé porque no le puse la fórmula al Señor y el Señor mientras tanto no me lo reveló. Simplemente confiemos en que las cosas van a pasar y entonces cuando así ocurre se dará el milagro y para nosotros la gran bendición es que será mejor de lo que esperamos. Será por el lugar o la ruta menos esperada, con la fórmula más extraña, la extraña operación del Señor, pero dentro de eso lo bueno será que será mejor que el vino que podemos hacer nosotros como humanos. ¿Cuál es nuestro vino humano? El que hacemos con el préstamo, pidiendo préstamos ahora o trabajando de forma temeraria, sin seguridad en ambientes que yo no sé si son los correctos. Hay muchas fórmulas. O vendiendo las cosas de la casa. Esas son nuestras fórmulas. Nos pueden dar un vino, pero nunca será mejor que el Señor nos va a dar. Entonces, en ese sentido, renovemos nuestro entendimiento. Tenemos a un Señor extraordinario y maravilloso que quiere actuar en favor de nosotros. Lo único que Él nos pide es, esperemos el tiempo. Aún no ha venido mi hora. Nosotros, ¿qué debemos hacer mientras tanto? Esperar su instrucción y decirle a los nuestros, dejen que Cristo haga, dejen que haga. Y cuando Él diga, hagamos lo que Él diga. Una de las cosas puede ser, esperen, o no se desesperen, o no pidan préstamo, no salgan a la calle a ver qué hacen, no vendan las cosas. Esperemos. Y lo que Él nos diga lo haremos. Y de ahí, como no le puse fórmulas, ni respuestas, ni soluciones humanas,
también cuando yo vea la obra de Dios, no se me va a perder la pista porque yo no tengo el libreto. Ya yo no tengo el libreto de lo que va a pasar. El Señor me va a sorprender. Dejemos que el Señor nos sorprenda. También no nos perdamos el gran tesoro de dejar que el Señor nos sorprenda. El Señor nos quiere sorprender. Lo único que Él dice es, pídanme a mí. Pídanme a mí apenas tengan problemas. Esperen en mí. Instruyan a los demás. Instruyan a su familia. Esperemos en el Señor. Y sin esquemas, seremos grandemente gratificados y regocijados porque veremos la respuesta del Señor. Vamos a orar por esas situaciones y si esta lección hoy nos renueva la oración, excelente. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial donde tú nos enseñas cosas fundamentales que se sostienen en el hecho de que tenemos un Señor que nos oye, que nos ama y que tiene el poder para sacarnos de toda situación. Así que cada vez que tengamos algún problema tenemos que recordar que tú estás ahí escuchando, estás esperando que nos inclinemos a ti y no ante nuestras propias soluciones humanas o ante nuestros miedos o a nuestras rabias que nos dan estar frustrados y no tener nada. Que tú nos dirás cuándo será o no puedes guardar silencio y nosotros no vamos a reprochar. Que tú nos darás indicaciones extrañas y sobre todo que ante ti no vamos a decir cuál es el menú. Haz tú, dispón la mesa, aderezala tú, haz lo que tú sabes que va a salir bien y nosotros nos deleitaremos en tu resultado. Por eso hoy te bendecimos y te damos muchas gracias porque yo sé que tú nos estás enseñando a orar, cuándo orar, cómo orar y qué hacer después que ora. Señor, muchas gracias por este tiempo y te seguimos bendiciendo en tu propio nombre, Jesús, en tu propio nombre, nuestro amado Jesús. Amén.